Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de cómo el Eterno levanta su edificio. En Juan 14:3 leemos: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que el Señor estaba diciendo era: mi ida es mi venida. ¿Cuál era el motivo de su venida? Era venir a tomarnos a sí mismos. Él nos dijo: os llevaré a donde yo estoy. Pues eso no se refiere a un lugar, sino os tomaré a mí mismo. Es decir, iba a introducirles en una persona. Por lo tanto, no se trata de ir a un lugar, sino de entrar en una persona. El Señor no tenía ninguna intención de llevarnos a un lugar. Su intención era de tomarnos a sí mismo. Luego el Señor dijo que esto era para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor? ¿En el cielo? Ustedes tendrán claro esto, amados, después de leer Juan 14:20. Allí el Señor dijo: yo estoy en mi Padre. Por lo tanto, la intención del Señor es introducirnos en el Padre. Nos pone en Él para que cuando Él esté en el Padre, nosotros también estemos en el Padre. Él está en el Padre para que nosotros también podamos estar en el Padre. Puesto que el Señor se fue para entrar en la muerte y que esto tenía como fin quitar la barrera que existía entre nosotros y Dios, es decir, preparar el camino para que pudiésemos estar conectados con Dios, unidos a Dios y también morar en Dios. Después que el Señor se fue y terminó esa obra de preparación, vino a tomarnos a sí mismo. En aquel día Él estaba en el Padre y nosotros también estamos en el Padre, lo cual hizo para que se cumpliera lo dicho por Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14:4 leemos: y a donde yo voy, ya sabéis el camino. ¿A dónde iba el Señor? Muchos dirán: iba al cielo. Sin embargo, es maravilloso que en el Evangelio de Juan no nos dice que el Señor ascendió al cielo. Amados, ¿ven ustedes dónde iba el Señor? Creo que ahora debemos entender que Él iba al Padre. En su encarnación Él salió del Padre. Ahora Él iba a entrar en la muerte y resurrección para regresar al Padre. Es por eso por lo que repetidas veces hemos dicho que en Juan no se habla de un lugar, sino de una persona. El Señor dijo: y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Atentos allí. Porque ¿cuál es el camino? Entre los discípulos estaba Tomás, una persona que ya sabemos su récord, una persona que dudaba. Y le hizo una pregunta al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Lo que es evidente aquí es que Tomás no sabía. Y notemos que Tomás no habla solo personalmente, habla en plural. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Podemos decir que Tomás era la voz del resto. ¿Creen ustedes que Tomás, amado, hizo esta pregunta disparatada? Lo extraño es que hoy en el mundo, en el cristianismo, hay muchas personas más listas que Tomás. Y están seguras que sí saben el camino, saben que el Señor iba al cielo. Hoy todo el mundo parece saber lo que Tomás no sabía, ni los discípulos sabían en ese día. Pero hermanos, lamentablemente tal presunción de decir que sabemos que el Señor iba al cielo impiden realmente saber lo que el Señor quiso decir. ¿Cuál es exactamente el camino? Que fue lo que preguntó Tomás. Ustedes saben el camino. ¿Cuál es el camino? El Señor Jesús le dice: yo soy el camino. Versículo 6 de Juan 14. Así que podemos ver que esto está enteramente relacionado con una persona, no con una vía física, no con un camino físico. El camino es aquel que es tanto Dios como hombre. No hay un lugar propiamente dicho. El lugar es Dios mismo. O sea, el camino es tanto aquel que es Dios como hombre. El lugar es Dios mismo.
Yo soy el camino, prosigue en el capítulo 6, la realidad o la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14, 6. El Señor no dijo, nadie viene a donde el Padre está, sino nadie viene al Padre. Notemos que no estaba haciendo énfasis en un lugar, sino a una persona. El significado de las palabras del Señor era: nadie puede entrar en el Padre sino por medio de mí, aquel que se encarnó. El Señor no estaba hablando de ir a donde el Padre está, sino de ir al Padre mismo. No tiene que ver con un lugar o con ir a un lugar, sino entrar en una persona. Por lo tanto, podemos ver que en el Evangelio de Juan, tanto el camino como el lugar son una persona. El camino es el Hijo de Dios y el lugar es Dios mismo. Nadie viene a Dios si no es por medio del Hijo. Eso es lo que el Señor quiso decir. Tal vez algunos se pregunten, pero amados, ¿cómo sabemos que esto es lo que el Señor quiso decir? Hemos oído otras cosas. Y esto nos queda claro cuando leemos Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Allí no hay lugar, hay persona. ¿Está claro? Lo que Él logró en aquel día no fue llevarnos al cielo, a un lugar, sino introducirnos en Dios, en una persona. Él mismo es el camino a fin de darnos entrada en Dios. Él nos salva a nosotros, que estábamos fuera de Dios, al introducirnos en Dios para que experimentemos una unión con Dios y moremos con Él. Este es el significado de Juan 14. Destacar que la salvación es un cambio de posición. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso es Juan 14, los versículos 7 y 8. Amados, una persona es muy insensata antes que Dios pueda abrirle sus ojos. O decirlo de otra manera, sus ojos espirituales, antes que pueda tener revelación. ¿Por qué decimos que es muy sensata? Porque solo va a depender de sus propios razonamientos, venidos de una mente insensata y caída. Felipe no sabía que el Señor con quien hablaba era el Padre. Por esa razón el Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Y mire la otra parte: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Esos son los versículos 9 y 10 de Juan 14. Veamos allí, amados, ¿dónde está el Señor? El Señor dice claramente que está en el Padre. Pero en el momento en que el Señor habló estas palabras, todavía no había quitado las barreras que había entre nosotros y Dios, ni había resuelto los problemas entre nosotros y Dios, ni tampoco había abierto el camino a Dios. Por esa razón, en aquel entonces los discípulos ahí no podían entrar en el Padre. Así que el Señor fue a la muerte para que nosotros pudiéramos entrar juntamente con Él en el Padre. De este modo se cumplirá lo dicho por el Señor: yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En los versículos de Juan 14, del 10 al 17, queremos destacar allí algo importante, ver cómo el Espíritu viene, como el Señor, en otra forma para entrar en nosotros. Vamos a leerlo. Juan 14, del 10 al 17. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En esta sesión nos dice que el Espíritu Santo estará con nosotros o va a estar con nosotros. El versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos. Leímos hasta el 17 anteriormente. Pero en el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré. Otra versión dice, o vengo a vosotros. Es sorprendente ver que aquí las palabras del Señor dan un giro. Los versículos 16 y 17, notemos esto, dicen que el Espíritu Santo viene o vendría a nosotros. Pero en el versículo 18 dice que el Señor mismo vendría. Tengamos presente que el Espíritu Santo es el Señor mismo. El Señor que dice vengo en el versículo 18 es el Espíritu que permanece con nosotros en el versículo 17. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la transfiguración del Señor. Queremos decir, es el Señor que cambia de forma. Podemos entender que esto es parte del proceso, como el Dios mismo se procesó para cumplir su propósito. Podemos comparar esto, hermanos, al vapor que se vierte, al vapor que se convierte en agua cuando está a cierta temperatura cambiando de forma. De modo que podemos afirmar que el agua es la transfiguración del vapor. Si la temperatura desciende al punto de congelación, el agua se convierte en hielo, el cual ahora es la transfiguración del agua, puesto que tiene otra forma. Por lo tanto, ya sea que hablemos de vapor, de agua o de hielo, hablamos de una misma cosa. Y este es un buen ejemplo para explicar el hecho de que Dios es tres y a la vez uno. El Hijo es la corporificación del Padre y el Espíritu es la transfiguración del Hijo. Por un lado, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por otro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo uno. Tenga presente, amado, tengamos presente que aunque el Señor Jesús dijo que era Dios hecho carne, Él solo podía estar entre los hombres. Es decir, no podía entrar en los hombres. Necesitaba cambio, necesitaba ser transfigurado en el Espíritu. Tenía que tomar otra forma a fin de poder entrar en el hombre. Una vez que fue transfigurado en el Espíritu, no solo pudo estar entre los hombres, sino también en los hombres, con ellos. Pudo entrar en ellos y morar dentro de ellos. Es por eso, por lo que en el capítulo 15 de Juan, el Señor dijo repetidas veces que Él estaría en ellos y ellos en Él. Mientras aún estaba en la carne, Él solo podía decir yo estoy en medio de vosotros. No podía decir yo estoy en vosotros. Fue solo después que resucitó de los muertos y transfigurado en el Espíritu, se procesó para ser el Espíritu vivificante, que Él pudo entrar en el hombre. Esta transfiguración suya es lo que conocemos como el otro consolador enviado por Dios. Esto es como el agua derretida del hielo, que a la vez sigue siendo hielo. Aunque podamos decir que el hielo y el agua son dos cosas, una vez que el hielo se derrite es agua. De la misma manera, aunque podamos afirmar que el Señor Jesús y el Espíritu Santo son dos, en realidad son uno. Ser transfigurados, transformados, es cambiar de una forma a otra. Antes de terminar este audio, quiero preguntarle esto. De acuerdo al proceso de Dios, a lo que Dios ha establecido para la vida cristiana, ¿cómo ha avanzado este proceso de transfiguración en ti? Es cada vez más y más vista el cambio de forma. No estamos hablando que has cambiado para mejorar.
es cada vez más y más vista la imagen del Hijo. Seguimos, amados, en el próximo audio. Gracia y paz.